Tras la crisis de 2008 quedó un enorme excedente de viviendas sin vender, alrededor de 600.000, que en 2022 aún superaba las 450.000. Estas casas no estaban vacías por falta de demanda, sino porque fueron construidas en urbanizaciones mal conectadas y sin servicios básicos, transporte público, colegios, centros de salud, con la idea de que las ciudades se expandirían hasta ellas. Cuando el mercado colapsó, esas ampliaciones nunca llegaron y quedaron abandonadas. Muchas de esas promociones pasaron a manos del Estado y de la Sareb, que acumula ahora cerca de 150.000 activos inmobiliarios, buena parte sin hallar comprador o sin inversión para su rehabilitación. El coste de mantenimiento, sumado al hundimiento del valor catastral, ha lastrado las cuentas públicas y el balance de las entidades financieras, obligando a dotaciones extraordinarias de más de 50.000 millones de euros desde 2009. A la escasez efectiva de vivienda, la buena, en zonas con infraestructura, se suma el crecimiento demográfico. La proporción de extranjeros en España pasó del 1,6% en 1998 a casi el 20%, 8,6 millones, en 2022, con un pico de llegada de 600.000 inmigrantes en 2023, que representaron el 90% del incremento poblacional. Este flujo se concentra en grandes áreas metropolitanas. Madrid acoge hoy a 3,4 millones de foráneos, Barcelona a 1,7 millones y Valencia a 0,8 millones, pero también está creciendo rápidamente Málaga, Sevilla o Palma. La presión de la demanda en estas urbes desplaza a los residentes locales hacia la periferia o los entornos rurales, disparando los precios y exacerbando los desplazamientos forzosos. La burbuja inmobiliaria y el milagro español. Entre 2000 y 2009 se construyeron 5 millones de hogares, un aumento del 25% del parque total, gracias a la inversión extranjera, sobre todo de compradores rusos, británicos y nórdicos, y al crédito barato respaldado por el Euribor a mínimos históricos. En ese periodo, España llegó a edificar más casas que Alemania, Francia y Reino Unido juntos, y la tasa de paro cayó del 20% al 8%. Muchos economistas hablaban del milagro español por el auge de la construcción, el boom turístico y la atracción de capital foráneo. Sin embargo, de 2000 a 2007, los precios de la vivienda se encarecieron un 200% en toda España, con subidas superiores al 300% en comunidades como Illes Balears y la costa mediterránea, alimentadas por inversores que adquirían segundas y terceras residencias. La deuda hipotecaria saltó de 200.000 millones a más de 1 billón de euros en 7 años, equivalente al 95% del PIB. Los préstamos al 100% e incluso al 120%, incluyendo gastos, se convirtieron en la norma, mientras la ratio de morosidad de las cajas de ahorro españolas superó el 13% en 2013. El estallido de la crisis. En 2008 llegó la crisis financiera global y aquella prosperidad se convirtió en pesadilla. La economía se paralizó de la noche a la mañana. Millones de trabajadores perdieron su empleo. El paro pasó del 8% al 20% y la construcción perdió la mitad de su valor, con unas pérdidas anuales de más de 100.000 millones de euros. El efecto contagio impactó también en el consumo y en las exportaciones, provocando una recesión que duró 2 años. Aunque los titulares cambiaron pronto de tema, la crisis nunca se fue del todo. 2 décadas después, los efectos siguen vigentes. Los sueldos apenas han crecido un 4% real en 20 años, muy por debajo del 25% de países vecinos como Francia o Alemania, y en ciudades como Valencia o Barcelona, el precio de los alquileres sube más de un 10% anual, mientras que el Euribor ha remontado hasta el 3,5% en 2025, encareciendo las hipotecas en curso. Legado bancario y gestión de activos tóxicos, pero dejó en el aire la cuestión de qué hacer con centenares de miles de viviendas sin demanda real. La absorción de activos improductivos supuso que la banca redujera su exposición, pero hoy sigue resentida ante la subida de tipos. Algunas entidades han impulsado planes de alquiler social en colaboración con fundaciones y ayuntamientos, pero estas iniciativas apenas cubren el 5% de la oferta potencial. Mercado de alquiler, tendencias y desafíos. Actualmente, 1 de cada 4 familias inquilinas dedica más del 40% de sus ingresos solo a la vivienda.
un umbral considerado de riesgo de exclusión social. En Madrid, el alquiler medio rondó los 1.500 euros al mes en junio de 2025, mientras que el salario medio neto no supera los 1.900 euros al mes. En Barcelona los datos son similares, y en las capitales medianas, Zaragoza, Málaga, Bilbao, los precios se han incrementado entre un 7 y un 8% en el último año. El parque de vivienda de alquiler libre apenas supone un 25% del total, frente al 70% en Austria o Alemania, lo que subraya la debilidad estructural del mercado español. Desigualdades territoriales. No toda España sufre la misma presión. Mientras la costa mediterránea y los grandes núcleos urbanos registran crecimiento y tensión, el interior peninsular sigue perdiendo población y oferta inmobiliaria. Provincias como Soria, Teruel o Lugo tienen tasas de desocupación superiores al 20% y precios de venta por debajo de 600 euros por metro cuadrado. España pierde 100.000 habitantes al año fuera de las grandes ciudades. Requiere políticas que vinculen la vivienda a la repoblación rural, incentivando el alquiler de largo plazo y rehabilitando el patrimonio edificado. Impacto de la inflación y de la política monetaria. La crisis energética de 2022 disparó la inflación al 10% interanual, lo que forzó al Banco Central Europeo a subir tipos desde el 0% hasta el 4%. Este endurecimiento encarece tanto la financiación de nuevas promociones como la hipoteca de variables ligadas al Euribor. La consecuencia es una caída del crédito inmobiliario. En la primera mitad de 2025, la concesión de hipotecas ha caído un 12% interanual. Ello reduce la competencia y mantiene los precios altos, al tiempo que retrae a los posibles compradores de primera vivienda. Como medidas estatales, el gobierno ha aprobado límites máximos para las actualizaciones de renta. Un tope del 2% en 2023, del 3% en 2024 y a partir de 2025, un nuevo índice de referencia de precios de la vivienda, que marcó un 2,28% interanual en marzo de 2025 según el INE, para ajustar rentas en zonas tensionadas. Se han introducido deducciones fiscales para propietarios que ofrezcan contratos de larga duración y alquiler asequible, así como un impuesto del 100% a compradores no comunitarios en 2024 para disuadir la especulación extranjera en enclaves turísticos. Ley de propiedad horizontal y alquiler turístico. Desde el 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 exige a los propietarios obtener la aprobación expresa de la comunidad de vecinos para destinar un piso al alquiler turístico. Autoriza recargos de hasta el 20% por uso vacacional y crea la ventanilla única digital de arrendamientos para liberar el parque de vivienda y aliviar la presión en zonas tensionadas. Estas medidas han reducido en un 15% la oferta de pisos turísticos en Barcelona y Baleares, aunque su eficacia a medio plazo dependerá de la agilidad en las sanciones y del control efectivo de plataformas online. Para dinamizar la oferta de vivienda social, España destinará 1.300 millones de euros de fondos de la UE durante la próxima década a la construcción industrializada de 15.000 nuevas viviendas al año. Estas promociones modulares, con plazos de obra reducidos, buscan abaratar costes y fomentar la sostenibilidad energética, certificación A o B. Además, proliferan los proyectos de cooperativas de cesión de uso que permiten a sus socios acceder a vivienda protegida mediante aportaciones iniciales y cuotas mensuales sin perder el derecho de herencia. Iniciativas autonómicas y locales. En Valencia, Compromís denunció que el 60% de las solicitudes de ayuda al alquiler fueron rechazadas en 2024 pese a cumplir requisitos, al haberse congelado el presupuesto en 3 millones anuales. Reclaman declarar la ciudad zona de mercado tensionado, duplicar las partidas y crear un observatorio del alquiler para garantizar el acceso a colectivos vulnerables. País Vasco, Navarra y Cataluña han desarrollado sus propios índices de referencia más restrictivos que el estatal y programas de cesión de suelo público para PPO basadas en módulos prefabricados. Iniciativas autonómicas y locales. Solucionar el problema requerirá algo más que impuestos. Harán falta inversiones sostenidas, planificación urbana inteligente y políticas que conciban la vivienda como un derecho, no como un activo financiero. Entre las propuestas destacan la rehabilitación energética de 1 millón de viviendas antes de 2030 para reducir la factura energética de hogares vulnerables,
la liberalización parcial de alquileres de larga duración con garantías públicas, el fomento de la co-living para jóvenes profesionales y la creación de un fondo social de vivienda que atienda a desahuciados y víctimas de violencia de género. Asimismo, la implantación de suelo de uso mixto, residencial, comercial y terciario podría mejorar la cohesión y reducir desplazamientos innecesarios. Retos futuros y conclusiones. El mercado inmobiliario español arrastra heridas de la gran crisis y afronta nuevas tensiones por la demografía, la inflación y la transición energética. Sin una política integrada que combine regulación de precios, impulso de vivienda social y estímulos para la oferta de calidad en zonas con demanda, el riesgo es perpetuar desigualdades y sacrificar el relevo generacional. Solo así España podrá garantizar un futuro sostenible y justo para las nuevas generaciones, recuperando la idea de la vivienda digna como pilar de cohesión social y no como mera inversión financiera.